En este caso, la concejal Claudia Pavés. ¿Cómo estás, Claudia? Buen día. Buenos días, Ricardo, Jorge, y para toda la audiencia de FM El Portal. Bueno, acá estamos reintegrándonos paulatinamente a la tarea. Buenísimo. De alguna manera era importante tenerte acá, Claudia. Estamos haciendo una ronda con distintos concejales en el inicio de este nuevo año legislativo. Y bueno, nos interesa tener tu visión, quizás en perspectiva de lo que ha sido el 2016, pero también pensando en lo que se viene en este 2017. Creemos que es una posibilidad que tenemos los oyentes de poder escuchar en voz de quienes nos representan qué es lo que de alguna manera ha quedado de un año bastante especial. Tengo entendido, Claudia, y creo que también lo has vivido así, porque bueno, ha sido tu primera experiencia como concejal, y de alguna manera creo que ha sido un año de muchos aprendizajes, ¿no, Claudia? Sí, totalmente. Yo lo rescato al año a pesar de todos los inconvenientes políticos y socioeconómicos que se presentan en el país y que por supuesto nos afectan a los rioturbienses y a los santacruceños en particular, con un saldo bastante positivo lo que ha sido el año en sí. Como vos decías, es un año de aprendizajes y la mirada siempre tiene que ser sobre el vaso medio lleno, ¿no es cierto? Y en este sentido, yo rescato el trabajo que pude realizar de cara a la gente, las entidades que nos permitieron ingresar a sus espacios, con las juntas vecinales, con las cooperadoras de los colegios, con distintos vecinos. Ese trabajo es el saldo positivo que uno rescata más allá de cualquier otra contingencia o acciones mediáticas políticas. Yo rescato eso y me quedo con eso, y eso es lo que me va a permitir encarar este nuevo año de trabajo, obviamente siempre atendiendo y apelando al trabajo en conjunto y a la unidad de los pares, perdón. Sí. Que puedan saber entender que la comunidad ya está cansada, que la comunidad necesita madurez política y se la debemos demostrar nosotros. Claudia, una de las cosas que nosotros no podemos dejar pasar, y la hemos hablado en varias oportunidades acá, pero quizás tienen que ver con algunos puntos de inflexión en lo que fue el 2016, fue de repente el posicionamiento que tomó el concejal Brizuela en un año en el cual creo que la propuesta en un principio había sido trabajar como un bloque, ¿no? Y creo que había sido una suerte de acuerdo. Yo la verdad que no sé cómo se manejan dentro del Consejo Deliberante, pero yo me imagino que cuando sos del mismo partido político y saliste elegido concejal, ustedes se reúnen, ¿no? Y de alguna manera tratan de proyectar algo juntos. ¿Cómo viviste esta situación que a todos de alguna manera nos sorprendió? Sí, en realidad, y para no dar demasiada trascendencia a lo que no lo merece, simplemente voy a decir que cuando uno se postula a la decisión o a la voluntad de la gente, bajo un lema, bajo un estigma, un partido político, un posicionamiento que tiene atrás de eso ideales, enseñanzas, debe ser consecuente con eso. Cuando uno usa un logo, un lema de un emblema tan caro, los sentimientos de todos los argentinos, más allá que sean afiliados al partido, militantes o no, por todas las conquistas sociales que ha tenido el peronismo a lo largo de la historia, debe ser muy respetuoso en esas cosas. Y me parece que usar ese logo no es una cosa menor, o enarbolarse bajo esa bandera. Me parece que si uno utiliza o se enarbola con esa bandera, debe ser consecuente a los dogmas que nos ha permitido Exacto. ese partido político. De alguna manera, esto, a ver, déjame que tratemos de ir pensando juntos, porque la gente a la vez, mientras nos escucha, ellos hacen su propio análisis. ¿Qué hubieras hecho vos en su lugar? ¿En el lugar de quién? Del concejal Brizuela, en este caso. Él dice que, por ejemplo, su postura respondió a que no se sentía identificado con la propuesta, que no sentía que era un lugar para él, que no se sentía valorado. Fueron algunas de las respuestas, ¿no? Y esto es público, o sea, yo no estoy inventando nada.
es público, tenemos grabaciones de En lo que ha realidad dicho. yo lo que te quiero decir es que está en mí latente siempre el deseo de haber sido psicóloga, pero no lo soy, como para analizar los sentimientos y los pensamientos Claro, pero de otros. ojo que lo hablamos desde el punto de vista político, Sí, porque las sí, respuestas sí. que nos da son políticas, supuestamente. Sí, ¿no? sí, pero bueno, yo te digo, yo cuando era adolescente y queda latente en mí, es como una deuda pendiente estudiar psicología. Para poder analizar las conductas de las personas. Pero bueno, no lo pude hacer, de hecho, no lo soy. Entonces, obviamente, yo jamás traicionaría los principios que me llevaron al lugar donde estoy. Pero esa soy yo, ¿sí? Yo toda la vida mamé desde la cuna el peronismo de toda mi familia. Mi padre es un viejo militante del peronismo, ha estado en cargos públicos acá en Río Turbio, y yo tengo esas enseñanzas muy claras y muy presentes. Es lo que te puedo decir. O sea, eso no está en mí, eso escapa a mis posibilidades de acción. Bueno, de alguna manera esto se fue desencadenando en otra situación que también la hemos hablado con la radio y tiene que ver con lo que ha sucedido en 2016, y quizás hoy quizás lo estás analizando de otra manera o no, a distancia, que tiene que ver con que esta suerte de coalición, unión que hubo entre Brizuela, Seidán y López hizo que en un cargo como ser presidente del Consejo Deliberante empezara como a jugarse como una suerte de posta, ¿no? Y decir, bueno, saquémoselo a ella, lo agarramos nosotros. Sí, en realidad... ¿Cómo sentiste esa jugada? Porque, o sea, desde afuera, por momentos fue violento, te digo, porque se sentía esa situación, así, ese clima pesado, pero bueno, con el paso del tiempo vos misma trataste de enfriar la situación, porque nosotros hemos sido testigos de preguntarte Claro. y en lugar de hablarlo en caliente directamente pusiste paños fríos a la situación. ¿Cómo lo analizás hoy a esa situación? Sí, yo en realidad te digo que nosotros acá estamos para discutir acciones políticas y eso lo tengo sumamente claro. También lo he manifestado en otra oportunidad. O sea, acá discutimos acciones políticas, discutimos medidas de política. Y esto fue una acción política, así que yo la entiendo, porque entiendo de la política y lo que trato es de no mezclar las cuestiones personales. Eso también lo tengo muy en claro. Fue una acción política. Obviamente no estuve de acuerdo por varias razones, pero bueno, es una acción política, cada uno tendrá sus razones. El ser presidente del Consejo no te da más ni te da menos, porque a la hora de votar todas las manos valen lo mismo, digamos. Lo que te da ser presidente del Consejo Deliberante es una responsabilidad institucional y administrativa. ¿Sí? Sí. Con todo el personal. Sí. Digamos, es como una sobrecarga a la labor. Si bien en su momento yo fui la presidenta del Consejo por una cuestión de continuidad política con el actual intendente y con la gente que eligió que el que gobierne los destinos de Río Turbio sea Atanasio Pérez Osuna, y como yo pertenezco a su lineamiento, es como sobreentendido. Es más, hay muchas otras localidades que cuando se vota para el cargo de intendente y de concejales, se vota también para presidente del consejo. Claro. Y generalmente es como una cuestión lógica que el presidente del consejo, porque es el que lo sucede en la línea de mando, sea del mismo color o del mismo lineamiento político que el intendente. Pero bueno, acá jugaron otras cosas en el medio que cada uno sabrá y deberá rendirle cuenta a la ciudadanía que los puso en su lugar bajo un lema que pueda respetar o no. De alguna manera, esto durante el año 2016, Claudia, hizo que los trabajos en conjunto fueran quizás un poco difíciles de encarar. Porque, como vos bien decías, si bien son cuestiones que no tienen que ver exclusivamente con la labor política por la que ustedes fueron elegidos por el pueblo, esto trajo de alguna manera algunas situaciones donde quizás juntos se hubieran resuelto de otra manera, pero hubo que trabajar en bloques y de alguna manera cada una de las propuestas que iban saliendo a lo largo del 2016 a partir de esta situación y hasta fin de año fueron, ¿no?, como trabajándose de manera segmentada. Por eso te digo... ¿Cómo crees que eso en este 2017 no se
no se viva así. ¿Cómo? Te decía que la gente está cansada de estas cuestiones, Sí. necesita una madurez política que nosotros debemos demostrarla, Sí. los 5 debemos entenderla, porque cada uno tiene cuestiones que mejorar. Entonces necesita esta madurez política y debemos ser leales al vecino. Estas cosas entre gallos y medianoches debemos dejar de practicarlas, debemos crecer políticamente. Bueno, nos hace falta a lo mejor un sinceramiento entre todos los concejales y ponernos puntos claves que tengamos que definir y poder acordar en conjunto, porque obviamente se ha manejado un poco esta estrategia y en algún aspecto y en varias situaciones las 2 concejales que no tenemos responsabilidad institucional en el Consejo Deliberante porque no estamos en la conducción del mismo, Sí. nos hemos sentido ninguneadas en alguna oportunidad o dejados de lado en alguna cuestión. O sea, al margen de no tener responsabilidad institucional sobre la conducción del Consejo, seguimos siendo concejales y representantes del pueblo también. Entonces, me parece que es hora de un sinceramiento, de tirar las cartas sobre la mesa y ponernos a trabajar al margen de las cuestiones políticas que nos diferencian. Desde tu lugar, Claudia, ¿has sentido que las gestiones que han hecho públicas y bastante mediáticas el grupo de concejales de Seidán, Brizuela y López han surgido algún tipo de efecto? Porque hemos tenido un año 2016 con mucha publicidad de viajes a Buenos Aires, de reuniones, de distintos encuentros donde ustedes han quedado afuera de muchas de las reuniones, y esto ha sido público, yo no estoy diciendo nada que la gente no conozca. ¿Has sentido que han surgido algún tipo de efecto estas gestiones de tus colegas? Y la verdad que en concreto me parece que no, y si algo se viene dando, se viene dando muy lentamente. Y bueno, los tiempos de la política no son los mismos tiempos de la gente, así que si esos caminos mostraron que no es la manera más rápida. De alguna manera, una de las cuestiones que a la gente les ha interesado en el último tiempo tiene que ver con cuestiones relacionadas con la actualización, ¿no?, de la impositiva que ha tenido la Municipalidad de Río Turbio, que se ha concretado o no se ha concretado, Claudia, de alguna manera, porque sabemos que se han tomado todo el tiempo para poder analizar cuáles eran los costos que estaba pagando el ciudadano en Río Turbio respecto a sus impuestos, los comerciantes y distintas otras actividades económicas que estaban desactualizadas, ¿no? ¿Eso se ha concretado de alguna manera? ¿Se ha podido llegar a algo? Sí, se ha hecho una revisión. Siempre uno pretende más, siempre uno pretende que el análisis sea más exhaustivo o más profundo. Sí. Cuando nosotros subimos en el 2015, la ordenanza impositiva que estaba vigente era cuatrienal, o sea, estaba desde ese momento desactualizada para atrás 4 años, y obviamente la actualización tiene que ser paulatina, siempre entendiendo que estaba desactualizado. Entonces, en el 2016, cuando se aprobó, en el mes de abril, se hizo una pequeña actualización e incorporación y modificación de algunos ítems. Y después, bueno, cuando se aprobó a finales de año, en la última sesión extraordinaria, se modificaron algunos otros ítems, ¿no? Así que vamos como que paulatinamente ordenando estas cuestiones, pero al margen de eso se necesita también de la voluntad de los vecinos de cumplir con las obligaciones tributarias, o sea, la tarifaria se va adecuando paulatinamente para que no impacte tan fuerte, sobre todo en estos tiempos de recesión económica que estamos viviendo, pero también hay que tener la voluntad y la continuidad contributiva de todos los vecinos. Hay algunas cuestiones que necesitamos ordenar porque hay varios barrios que no están ordenados, que la gente no tiene su documentación y no están tributando. Entonces, eso hace... Ahí los vecinos no tienen la culpa, sino son desprolijidades administrativas que trascienden a los vecinos, pero hay que ordenarlas para que ellos puedan ir tributando. De alguna manera, Claudia, también otro de los temas que
a la gente le interesa y ha sido quizás tema de conversación, tiene que ver con el tema de terrenos en Río Turbio. Yo sé que si bien hay una función específica del Ejecutivo, donde ya hay reglamentaciones y hay cuestiones que tienen que hacerse porque del Ejecutivo ya están enmarcadas así, ustedes como concejales de alguna manera han estado manifestándose para que se pueda reordenar de alguna manera y ser quizás un poco más sencillo, ¿no? Adquirir un terreno o que un terreno tenga servicios o que un terreno que está preadjudicado o adjudicado construya algo en ese lugar. Lo hablamos la vez pasada y parece una locura, ¿no? Que haya gente que tenga el dinero y tenga la posibilidad de hacer una casa y no tenga terreno. Y otro que tiene un terreno hace años, no haya llegado nadie a decirle, señor, construí tu casa o devolver el terreno. Lo que hablábamos hace un rato, ya, no hay nada que inventar, claro. Está todo inventado, está todo escrito, claro. Eso está regulado por ordenanza. Exacto, ¿y qué se hace en ese caso? La ordenanza donde dice el otorgamiento de tierras nos da plena participación a los concejales, nosotros estamos inmersos en eso. Después, cuando se le adjudica al vecino, tiene un tiempo perentorio de construcción, que se contempla el tiempo invernal acá, la veda invernal. Sí. Y bueno, me parece que son decisiones políticas que pueden tener algún costo negativo, no en la situación de análisis de la comunidad, pero desadjudicar un terreno por ahí es una cosa violenta. Sí. Pero también hay que entender que cuando al vecino se le vende un terreno, él sabe que tiene las obligaciones. Y esta no sé si es la única, pero es una de las pocas localidades donde no se cumplen las leyes, porque hay otras localidades donde te dicen, te dan el tiempo, vos tenés que cumplir, si no tenés que pagar como terreno baldío y tenés que construir de determinada forma, respetando la idiosincrasia del lugar. Y acá me parece que nos falta un poco de mano dura en ese sentido para poder cumplimentar, porque como vos decías, hay gente que tiene un terreno que por ahí tiene servicios y no ha construido nada, entonces la gente no tiene ya más la necesidad del terreno si no hubiese construido. Claro. Y hay otra que tiene una urgencia de terreno, pero también adquirir un terreno implica una responsabilidad social y económica, porque si vos adquirís un terreno es para construir, y la verdad que con los costos que manejamos hoy uno necesita hacer un cálculo importante de gastos para saber que va a solicitar un terreno y que rápidamente va a poder construir. Claudia, con respecto a los proyectos de urbanización que hemos estado escuchando y algunos analizando en los últimos meses, ¿cuál es tu visión? Una de las principales tiene que ver, por ejemplo, con esta posibilidad de este paseo artesanal o comercial que se quiere hacer acá en pleno centro de Río Turbio, que trajo colas, ¿no? Con muchos vecinos que decían, bueno, que quizás no era el lugar adecuado para un centro comercial. Finalmente esto se estaría llevando adelante. Bueno, ¿cuál es tu visión al respecto? Sí, en realidad... Te tiro eso como ejemplo, ¿no? Sí, hay sí, otros, ¿no? Sí, pero... sí, no, yo desde mi visión puedo coincidir que no se han previsto algunas cuestiones a la hora de centrarlo en ese espacio, como por ejemplo el estacionamiento a futuro. La gente que vaya al centro comercial, ¿dónde va a estacionar? Hay una escuela cerca, hay dos escuelas cerca. Hay dos escuelas cerca, sí. Entonces hay poco espacio para estacionar, entonces eso es uno de los puntos que no se ha tenido en cuenta, por ejemplo. Pero bueno, ya está. Y como yo lo decía el año pasado, nosotros estamos involucrados por algunas decisiones que se han tomado anteriormente en una política remediadora. Claro. O sea, tenemos que acomodar lo que ya está de la mejor manera posible, porque tampoco sirve destruir todo lo que se hizo anteriormente, que algunas cosas buenas debe haber tenido la gestión anterior. Nosotros debemos tratar de acomodar, contemplar lo que no se ha contemplado en las nuevas legislaciones que podamos hacer, porque el centro comercial, este paseo comercial, no está legislado aún.
no se ha legislado sobre cómo va a ser la venta, si va a ser venta, alquiler, el otorgamiento, eso todavía no está legislado. Lo estamos viendo desde el año pasado, estamos tomando ejemplos de otros lugares donde hay estos espacios comerciales, en Calafate, en Bariloche, San Martín de los Andes, Sí. porque hay una cuestión de espacios comunes que se comparten con los adquirientes de esos espacios, entonces hay muchas cuestiones a tener en cuenta. El tema de qué tipo de comercios se van a permitir que se asienten ahí. Bueno, hay que legislar un montón sobre esto. Hay varias cuestiones que nos preocupan y nos ocupan en la comunidad Río Turbio. Nosotros venimos desde el año pasado trabajando con el tema de alquileres, porque bueno, es otro tema que está siempre en boga, porque nadie controla, entonces estamos viendo la manera de poder incorporar al municipio como un ente regulador y de contralor de estas cuestiones. Sí. Obviamente no son caminos fáciles ni son cuestiones que se resuelven de un día para el otro, porque previamente eso, la comunidad y los vecinos que son propietarios y que tienen inquilinos tienen que tomar conciencia sobre estas cuestiones y establecer un registro, y bueno, hay un montón de cuestiones previas que hay que hacer, pero bueno, nosotros venimos trabajando en esto, o sea, hay temas que son hay decisiones coyunturales que hay que tomar que no son de un día para el otro, así que venimos investigando cómo se hacen en otras comunidades para poder de la mejor manera resolver estas problemáticas de larga data que tiene nuestra comunidad. Claudia, de alguna manera hoy la sociedad está consternada y movilizada por una situación que a todos nos complica un poco nuestro movimiento diario, que tiene que ver con un corte de ruta. Un corte de ruta que no es la primera vez que sucede en Río Turbio, porque no vamos a pecar de desmemoriados. Y sabemos que el corte de ruta lo han hecho los docentes, lo ha hecho la gente municipales, lo han hecho o alguna vez otros desocupados, lo ha hecho la UOCRA, y tantos otros sectores. Pero en esta situación hay un corte de ruta que responde a un reclamo de un grupo de personas que fueron desafectadas de la empresa CRT. ¿Cómo analizás esta situación desde su génesis? Recordémosle a la gente que 48 horas antes de que el telegrama llegara a las casas de estos despedidos, hubo gente de la intervención, funcionarios de la intervención, que habían adelantado la situación en un diario. O sea, que días previos al Año Nuevo, específicamente un 29 de diciembre, nos enteramos a través de un diario que iba a haber una serie de despedidos de la empresa CRT, cosa que el 31, entre el 2 de enero, se llegó a las casas de estas personas, ¿no? El telegrama, el famoso telegrama. A partir de ahí, toda una génesis de distintas situaciones, idas, vueltas, declaraciones mediáticas, gente que dice sí fueron bien despedidos, no fueron bien despedidos, ¿no? Bueno, todo eso. ¿Cómo analizás esta situación, Claudia? En realidad, me parece que estas acciones responden a una política nacional. También es importante, Claudia, y por eso hablábamos de tener tu visión, que nos puedas contar qué es lo que estás analizando de lo que está pasando en la provincia de Santa Cruz. De acuerdo a lo que ha manifestado la gobernadora, se está trabajando a contrarreloj, cada semana, cada día, cada mes, para ir buscando soluciones inmediatas a distintas problemáticas que aparecen todos los días. Que hay una suerte de, se podría decir, sordera de parte del gobierno nacional a los reclamos que hace Santa Cruz o a los pedidos que hace Santa Cruz, y que constantemente se están revisando las arcas para que se pueda de alguna manera tener el dinero para poder llegar a fin de mes y que se puedan estar cobrando los haberes correspondientes, que es quizás uno de los tantos temas que la provincia tiene que resolver. ¿Cuál es tu análisis de esta situación? Es un poco el efecto rebote que no nos deja fuera como provincia, y en esto tenemos que decir que los tiempos han cambiado. ¿Por qué?
porque antes, hace muchos años, cuando había decisiones políticas a nivel nacional, acá Río Turbio parecía que era una burbuja, no nos afectaba, no nos enterábamos tanto de algunas cuestiones que pasaban, pero eso ya dejó de suceder. Ahora el efecto rebote es rapidísimo. Entonces, como esta provincia está gobernada por una persona que tiene el apellido Kirchner, el gobierno nacional le hace un tanto difícil esta cuestión. Yo no creo que ningún político, y no lo creo de la gobernadora, haga adrede pagar los sueldos tarde. O sea, calculo que si termina pagando un 15, un 16, es porque no lo puede hacer antes. No creo que se haga no querer por su pueblo adrede. Me parece que el impedimento es real, debe ser real. Nadie se va a hacer odiar, digamos, ningún político va a ser, siempre quiere el beneficio para su gente, para su comunidad, y que estén bien, y que estén tranquilos. Nadie quiere caos social. Entonces me parece que obviamente si no lo hace es porque no lo puede hacer, porque el gobierno nacional lo asiste, pero a cuentagotas o no respetando por ahí los tiempos, para que estas cosas sucedan. Claudia, por último, y ya para poder cerrar esta entrevista, te agradecemos por tu predisposición. Este año 2017 es un año electoral, ¿no? Porque sabemos que de alguna manera arranca una carrera relacionada con lo que puede pasar en el 2019. El 2017, para muchos que hacen lecturas políticas, dicen que siempre estas elecciones previas son, ¿no?, como una suerte de evaluación, ¿no?, de lo que está sucediendo en distintas esferas, tanto locales como provinciales y nacionales. ¿Cómo crees que va a ser el futuro de este 2017, considerando que va a haber mucho material político partidario dando vueltas y algunos van a empezar a jugar cartas pesadas, ¿no? Porque a mí me parece, por ejemplo, en el caso del diputado Costa, seguramente va a volver, ¿no?, a la provincia de Santa Cruz, a pesar que ha estado desaparecido desde diciembre del año pasado hasta ahora. Quizás con nuevas expectativas. Lo mismo va a suceder quizás con la gente del partido del Frente, lo que era el Frente Renovador. Lo mismo va a pasar seguramente con el ex gobernador Peralta, que ahora se ha vuelto tuitero y todo lo hace a través de Twitter, ¿no? Entonces, de repente, esta situación, ¿vos cómo crees que se viene para el 2017? Sí, en principio, por lo que decías respecto a Twittero, me parece que no tiene iniciativa propia, sino que copia cosas que hacen otros. Porque aunque se ha dedicado a defenestrar a la gobernadora por Twitter. Claro, pero manifestar acciones o pensamientos políticos a través del Twitter no es algo que él inició, lo iniciaron otros antes. Sí. Me parece que cada uno va a jugar las cartas que crea conveniente en este sentido para llegar a su fin, pero el panorama va a estar complicado. Eso no nos tiene que distraer del foco de la atención, que es la comunidad, que es nuestro vecino y para los que fuimos elegidos, al margen de que haya una contienda electoral. Debemos seguir trabajando por la gente. Cada uno sí va a jugar sus cartas, pero hay que ser medido en estas cuestiones también. Y la gente, la comunidad, tiene que tener un poco más de lectura política. Hay que ir asociando las acciones anteriores de cada persona que se postula, decisiones que tomaron, declaraciones que han hecho. Hay que atrás de un candidato hay que hacer todo su recorrido, todo su historial, a la hora de elegir, me parece, porque no todos los que puedan o pretendan someterse a esta contienda electoral han defendido los derechos del pueblo santacruceño particularmente. Claudia, una de las preguntas que nos ha llegado al 2966-229911 tiene que ver con cuál es tu opinión respecto a el trabajo del Consejo Deliberante de 28 de noviembre y del intendente, específicamente Hugo René Garay. ¿Has tenido relación con ellos? La verdad que al inicio de la gestión
intentamos tener un acercamiento y un trabajo en conjunto con los concejales de 28 de noviembre. Yo me reuní en varias oportunidades con el concejal Heredia. Es más, quisimos encarar una actividad en forma conjunta, que fue cuando vino la gente de personería jurídica. Nosotros queríamos hacer una cosa magna, digamos, que convocara a las dos comunidades, pero no se pudo llevar adelante. Ellos querían hacerlo en su comunidad, nosotros habíamos tomado la iniciativa, la posta de esta cuestión, entonces pretendíamos que se hiciera acá. La gente de personería jurídica terminó viniendo a Río Turbio y a 28 de noviembre, y me parece que cuando yo te hablaba de la madurez política que necesitamos todos, llegar a eso, me parece que esto tiene que ver con estas cuestiones, que a veces el trabajo en conjunto es necesario, que nos permite crecer, nos permite fortalecernos, y hay que dejar un poco de lado estas mezquindades que yo soy de acá, yo soy de acá, o de allá. Necesitamos encarar trabajos en conjunto, la comunidad necesita ver que todos tiramos para el mismo lado. De alguna manera también la situación se viene dando porque se generaliza de repente el malestar, ¿no? Y tanto las problemáticas municipales de Río Turbio, que hasta el momento están con una tregua, se podría decir, porque han dicho que en el mes de marzo quieren volver a los reclamos que habían dejado pendientes en Río Turbio. En 28 el municipio los municipales siguen de paro. Esto es como una cuestión generalizada. Claro. Sí. Lo mismo con respecto a los docentes. Acá nos llegaba, por ejemplo, un mensajito del teléfono terminado en 315. Dice que no se olvide, de que el problema con los docentes viene ya desde antes de este gobierno. El problema con el gremio docente tiene una larga data. Me parece que la clase trabajadora docente necesita una reparación histórica importante, en el sentido del acceso a los concursos, a la capacitación y a la formación en servicio. Hay decisiones políticas que hay que tomar, y acciones que debemos. Yo me sigo sintiendo parte de los docentes, a pesar de que ya me jubilé, que debemos tomarlo los docentes. Solo así nos va a permitir crecer y salir de este punto de inflexión donde se está hoy, ¿no es cierto? O sea, los docentes todos los años reclamando por un incremento salarial. Estas cuestiones deben ser trabajadas casi automáticamente. Hay otros gremios que no están discutiendo y no hacen paro, sino que su reparación histórica o su mejora salarial se da, ya está acordada, digamos. Hay otros gremios que trabajan así, y me parece que los docentes necesitan tener esa tranquilidad, que todos los años va a haber una mejora en el sueldo, en el salario, que el gremio trabaja para eso, sin la necesidad de los paros o de ir a la lucha siempre, todos los años. Bueno, Claudia, a ver, acá nos llegan algunos otros mensajes. Sí, te quería decir, cuando me preguntaste lo de 28, sí. Hay una ordenanza vigente también que habla del ente microrregional, que nos reúne a los dos consejos deliberantes cuando existan así situaciones trascendentales que debamos decidir. Eso también está vigente y es aplicable. Nos quedan un par de cosas. Te voy a pedir que si sos concreta con la respuesta mejor, porque si no llego a las preguntas y tenemos mucha gente esperando. Viste que siempre pasa lo mismo. Cuando es la entrevista, nadie escribe. Cuando estás por despedirte, empiezan a llegar los mensajes. El teléfono terminado en 014 dice: ¿qué opina de la corrupción interna en el Consejo Deliberante? O sea, lo pregunta como ya afirmando un conocimiento. Sí, la verdad que no sé de qué tipo de corrupción interna habla. Me gustaría que sea más específico. Claro, es muy como... porque la verdad que si existe corrupción interna, yo estoy afuera de eso, por lo menos para saberlo y averiguarlo. ¿Y en qué cosas puede haber corrupción en el Consejo, por ejemplo? En el Consejo Deliberante... ¿Ustedes manejan un presupuesto, por ejemplo? Sí, el Consejo Deliberante tiene su propio presupuesto. Cuando nosotros en sesión aprobamos el presupuesto de funcionamiento y de gastos del municipio, también el Consejo Deliberante tiene su propio presupuesto, que obviamente
a ningún concejal ni al presidente del consejo se le da el efectivo, digamos, para que lo administre, pero sí hay un presupuesto que tiene que ver, que hay un dinero destinado para viáticos, otro para insumos, otro que va en salarios, otro que va en reformas edilicias. La verdad que no sé concretamente a qué se refiere. Sería importante que sea más específico, básicamente para que me pueda enterar. Sí, viste, a veces la gente tira... Por ahí es algo que ellos conocen y yo desconozco. Bien, bueno, las preguntas siguen llegando. En este caso, a ver, vamos a ver acá. Dice, bueno, algunos dicen, menos mal que no fuiste psicóloga, algunos preguntan. Dicen, bueno. No sé si lo dicen por bien o para mal, pero bueno. No importa, pero sí, menos mal, porque si no, si hubiese tenido que atender a los que vos me acá dice, habría muchas derivaciones, dice acá. Con un toque un poco de humor. Otro mensaje que nos llega dice, bueno, ojalá que la gente no vuelva a votar más este gobierno que nos está matando poco a poco. Hace referencia a lo que estabas hablando de las decisiones nacionales, ¿no? Decisiones políticas.